Y en realidad lo que es muy interesante es la aplicación, que es lo que vemos en la clase próxima, ¿sí? Mm. Pero bueno, esta base hay que tenerla y es demasiado si no para una sola clase. Sí, yo tenía un par de consultas. Primero, cuando yo hago los procesos, ¿no? Que digo, bueno, isobárico, isotérmico, todo eso. eh, la forma que yo llego de un punto a otro en presión-volumen, por lo Ujú. que tengo entendido, es independiente del camino que tome, No. el delta A ver, U. cuando hablamos de... Hay una cosa tenemos, digamos, en la que tenemos que estar de acuerdo. Si vos hablas de energía interna, ¿sí? Ujú, Eh, Independientemente del camino que vos tomes para ir de un punto a otro, la ujú. variación de energía interna va a ser la misma, ¿sí? Y de Bien, hecho nosotros deducimos ahí que en realidad esa variación de energía interna tiene que ver con la variación de temperatura. Entonces no te importa qué camino hiciste para llegar, pasando por qué isoterma, no importa, la variación de energía interna es la misma. Pero si vos bien, hablas de calor o hablas de trabajo, el camino que vos hacés para ir, o sea, los procesos termodinámicos que hacés para ir de un punto a otro, sí dependen, perdón. Los procesos termodinámicos que vos empleás para ir de un lugar a otro, sí influyen a la hora de calcular cuál es el calor y cuál es el trabajo. claro. Entonces, si ¿Mm? yo creo que hay un ejercicio de esto en el práctico que yo hago procesos termodinámicos, primero hago un proceso a mismo volumen, bajando la presión, y después hago un isobárico, aumentando el volumen. Ese proceso me tiene que dar el mismo delta U que si yo hubiese hecho un proceso isotérmico. Si bueno, no sé, a ver cuál es el problema, pero el punto es, si vos vas de un lugar a otro, Ujú. ¿sí? Cualquiera sea, si es isotérmico, ya te estoy diciendo que la variación de energía interna es nula, Mm. ¿sí? Entonces, si vas de un punto a otro del gráfico, porque igual te va a cambiar la presión y la temperatura. Vos te movés sobre una isoterma, ¿sí? Te vas desde un valor de presión y temperatura a otro valor de presión y temperatura. Si vos vas de un lugar a otro por la isoterma o por un no sé qué dijiste, un adiabático y un no sé qué, un, ¿sí? uno volumen. Siempre se me olvida el nombre cuando es a mismo volumen. Ah, puede Eh, ser isovolumétrico o isocórico, ¿sí? Eso, isocórico. Sí. Bueno, independientemente de qué camino hiciste, la Mm, variación de energía interna, el delta U, es el mismo. claro. ¿Sí? Bien. En este caso, si era estar entre dos valores de igual temperatura, en ambos casos el delta U es cero. ¿Sí? Mm, Pero, pero, si vos tenés en cuenta, o sea, si vos analizás qué pasa con el calor y qué pasa con el trabajo, esos sí que no son iguales, no son, esos sí que dependen del camino. mm, ¿Sí? Lo que pasa es que cuando vos te pones a pensar en el primer principio, fíjate qué te dice el primer principio, que mm. la variación de energía interna es igual a El calor más el trabajo. al calor entregado Ujú, más el trabajo realizado. Lo notable es que vos, por ejemplo, en este caso, en el que vos estás analizando, tu variación de energía interna, yendo por un camino y por el otro, es la misma, sin embargo, el calor que invertiste en uno y el calor que invertiste en otro es diferente, ujú. o el trabajo que invertiste en uno, el trabajo que invertiste en otro, son diferentes, pero la suma de los dos, ¿para qué te voy a hacer? Necesito dibujar, para. Mm. Si querés de referencia, acá encontré cuál problema es de la guía. No, Sí. no voy a hacer el mismo de la guía para no. Pero imagínate que vos tenés esto es lo que yo te quiero decir. Ujú, Tenés un diagrama PV, ¿sí? Donde vos podés representar los distintos estados. En realidad, la presión, el volumen, la temperatura también son funciones de estado.
¿sí? Con funciones de estado quiere decir que vos llegaste ahí y como llegaste es independiente, digamos, el valor de volumen que tengas que ocupa un gas es independiente de cómo hiciste para llegar a ese volumen. Si primero lo achicaste, después lo agrandaste, lo que te importa es ese valor en ese momento. ¿Sí? Entonces imagínate que vos tenés estas dos situaciones, una situación inicial y una situación final. Vos podés ir acá, en realidad en términos de energía interna, la variación de energía interna entre el estado inicial y final, o sea, U final menos U inicial, va a ser independiente del camino. Yo puedo hacer, ponele, este es el camino 1. Si querés hacemos adiabático, bueno, ponele que esto fue una isobárica y una isocórica. Podemos elegir una isoterma, ¿sí? O podemos hacer este camino, si querés, estos tres. Hablemos de estos tres caminos, ¿sí? 1, 2, 3. En realidad, por lo que te dice el problema, vamos a aprovechar, ponerle que el camino 2 es justamente sobre una isoterma. ¿Sí? Entonces vos sabés que la temperatura, si 2 es una isoterma, ya tenés una pista de que la temperatura inicial es igual a la temperatura final. ¿Sí? Con eso vos decís que el delta T es igual a 0 y con eso vos podés llegar a afirmar que delta U es igual a 0. Vamos, esto es una pista que te sirve para, digamos, para ese ejercicio que vos estás analizando. Delta U me tiene que dar 0, o K. Pero, ¿cómo? No, sí, que delta U me tiene que dar 0. Te va a dar 0 porque el delta T es 0 y nosotros encontramos que para los gases ideales la variación de energía interna es proporcional a la variación de temperatura, independientemente de qué camino hiciste, ¿sí? Pero ese es o sea, esta es una característica de ese problema. Lo que yo quiero recalcar ahora es, imagínate que no es una isoterma, son tres caminos distintos. Tres caminos distintos. El camino 1, ahora, la variación de energía interna, cuando vos haces el camino 1, es igual a la variación de energía interna a cuando haces el camino 2 y es igual a la variación de energía interna a cuando haces el camino 3. Las tres variaciones de energía interna son las mismas, aunque no sea un isoterma. ¿Sí? Bien. Porque si vos tenés que la variación de energía interna es igual a la variación de temperatura, ¿sí? Y hay algo que este punto y este punto, si estoy considerando nada más que 2 puntos, el delta T sigue siendo el mismo. ¿Sí? Sí. Espera, no me parece que no me está siguiendo. A ver, tenés dos, vamos a olvidarnos de ese ejercicio. Y voy a llevarte a donde yo quiero hacer hincapié. Imagínate que tengo dos gráficos. Estas son las isotermas. ¿Estamos? Y tengo dos estados, un inicial y un final. O sea, es otro problema. Un estado inicial y un estado final. Ok. Vos sabés que el estado inicial, digamos, va a tener un volumen, una presión y una temperatura, y este estado final va a tener asociado un volumen final, una presión final y una temperatura final. ¿Estamos? Ahora bien, si vos calculas la variación de energía interna de ir desde el estado inicial al estado final, vas a tener un valor, ¿sí? U final menos U inicial. Imagínate tres caminos para ir desde el U inicial desde el estado inicial al estado final. Vamos a pensar en este camino y en este camino. ¿Sí? Este y este. No digo qué son, qué características tienen en sí. Lo que yo te puedo decir es que la variación de energía interna de ir por el camino 1 es igual a ir por el camino 2 y es igual a ir por el camino 3.
Claro. Porque en realidad estos exclusivamente dependen de la diferencia de temperatura. Y en realidad la diferencia de temperatura entre este punto y este punto siempre es el mismo. Entonces, la variación de energía interna es el mismo. Ujú. Pero de ninguna manera vos podés decir, no podés decir que el Q del 1 del camino, el Q que está absorbido o entregado por el camino 1 es igual al Q del camino 2 y es igual al Q del camino 3. No podés decir esto, no. Ujú. Tampoco podés decir que el trabajo a través del 1 es igual al trabajo a través del camino 2 y es igual al trabajo del camino 3. Ujú. No lo podés decir, ¿por qué? Porque el trabajo que haces para ir desde un estado inicial hasta un estado final, depende de qué camino elegiste. Entonces, si estos tres caminos son distintos, definitivamente estos tres trabajos son diferentes. Claro. Lo mismo pasa por el calor. Ujú. Sin embargo, a pesar de que estos tres son distintos, lo que te dice el primer principio, que es notable, es que la suma de esto es igual a la suma de esto y es igual a la suma de esto. Esto te dice el primer principio, que Q1 más W1, a pesar de que no se conservan, su suma es igual a Q2 más W2. Y esto es igual a Q3 más W3. En definitiva, te estoy Mm. diciendo que el delta 1 es igual al delta U2 y es igual al delta U. ¿Estamos? Sí. Eso es lo que yo te quiero aclarar más allá de la pregunta que vos me hiciste de tu ejercicio. Mm. Bien. Sí, con eso también creo que eso me hizo un clic con otra cosa que también tenía dando Bueno, vueltas. dale. Genial. Después, también otra consulta, si es que nadie tiene otra consulta, no sé. Mm. Bueno, que callo otorga, dale, habla. Bueno, cuando estamos hablando, como es de este CP y este CB, que es Hmm, para procesos a presión constante y a volumen constante, sí, y vos me decís en la clase que CP es CB más R. sí. Yo siempre tengo que usar esa igualdad, o si yo ya sé que CP es poner el 5 medios de R, uso eso y ya está. Mira, el punto es el siguiente. Acordate, cuando hablamos de calor, dijimos que el calor que absorbe un objeto o entrega un objeto es proporcional a la masa, al calor específico y al delta T. ¿Sí? Sí. Estamos hablando de cualquier material. Acá estamos diciendo, y en general decíamos, bueno, una masa y un calor específico, punto. No Mm. hacíamos distinción en cómo se llegaba digamos, cómo era que se absorbía ese calor. Estamos. Sí, ahora Acá, con eso me hiciste dudar. ¿En la ecuación es maso o número de moles? Porque yo tengo bueno, entendido que es un no, N. no, 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 es número de moles. Ah, bien, listo. Es número de moles, pero yo te estoy diciendo de dónde viene esa expresión, porque hoy cuando yo Sí. eh, escuchaba otra vez el video, que la próxima vez que haga un video directamente voy a tratar de que a la hora de que se grabe sea con... Yo lo escucho en 2.0 porque no lo soporto, pero bueno, menos mal que existe esa opción. De todas maneras, volviendo a lo que estamos conversando, me di cuenta cuando lo escuchaba que lo digo un poquito rápido, ¿está bien? Eh, Mm. pero que tengan en cuenta que nosotros antes el calor, cuando hablábamos de cualquier sustancia, decíamos que era proporcional a la masa, al calor específico y a la variación de temperatura. Ese era el Ujú. calor cedido o ganado. ¿Estamos? Sí, eso Pero es calorimetría. bueno, calorimetría. Esto es calorimetría para gases, si lo Mm. querés ver. Y en vez de hablar de masa por calor específico, ¿sí? Hablamos de número de moles por calor específico, Mm. haciendo la distinción de que en realidad ese calor específico, en vez de tener un valor fijo, depende de cuál es el camino que vos haces. Mm. ¿Sí? ¿Cuál es el camino para tener ese mismo delta T? No es lo mismo tener un proceso adiabático que tener un proceso isocórico que tener un proceso isobárico. Ujú. Digamos, el calor no va a ser el mismo.
que es lo que recién estuvimos diciendo. Que es lo que estábamos viendo recién, sí. Pero no, ese es una N, que es el número de moles, y ese Cp y Cv es el calor específico por unidad por número de moles, de alguna forma, ¿sí? Por delta T. Bueno, sí, el calor. En realidad, cuando es específico es por número de moles, no por unidad de masa. Bueno, entonces, eso en primer lugar aclarado que es así. En segundo lugar, estamos hablando de gases. Y gases hay muchos, y solamente lo que yo te digo es que cuando el gas es monoatómico, ya no me acuerdo, cuando es monoatómico, ¿sí? Acá. Cuando es monoatómico, ¿sí? Este Cv vale 3 medios de R. Y cuando es diatómico vale 5 medios de R. Pero yo te puedo llegar a decir, mira, ¿sabés qué? Tengo un gas que no es ni monoatómico ni diatómico, ¿está bien? Y su Cv vale 7R. Bueno, me vas a decir, no está mal, porque yo no te estoy diciendo qué características tiene ese gas, ¿sí? Lo que se va a quedar automáticamente determinado es que si ese Cv vale 7R, el Cp va a valer 8R, porque el Cp es el Cv... Cv más el R. ¿Está bien? Ah, bien. Ahí te comparto la imagen de la placa de la cual estoy hablando. ¿Sí? Profe, Sí, respecto a eso de monoatómico, diatómico, ¿es algo que nosotros sí. tenemos que deducir de alguna forma o es algo que nos va a ir diciendo el enunciado? Eso te lo dice el enunciado. Yo no voy a. Yo lo único que pretendo es que vos entiendas de qué estamos hablando. Ah, Ahora, listo. que si vale 3 medios, vale. No, lo googleás, de última. Claro, no, pero para saber si había que deducirlo de alguna forma o algo. No, te puedo decir, tengo un recipiente con oxígeno 2. Bueno, ya sabés que es diatómico, vas, lo googleás. Claro, Listo. listo. Pero los únicos que están, digamos, de alguna forma, son los calores específicos para gases monoatómicos y diatómicos. Después, en todo caso, si no es ni monoatómico ni diatómico, bueno, es como yo te dijera, a ver, ¿qué gas? Yo sé tan poca química. Monóxido de carbono. A mí me ¿Es pasó con el diatómico? agua. Con el agua yo vi que era H2O y yo dije, ¿y eso qué es? ¿Es diatómico? ¿Es monoatómico? No, y en realidad, no sé, porque en términos de átomos, tiene 3 átomos, Tres, claro, por eso me pasó eso. pero no son los 3 iguales. Yo creo que cuando se habla de monoatómico y de atómico, estás hablando de que tengas, por ejemplo, el gas como se suele presentar. El oxígeno es diatómico, y en general lo vas a encontrar como oxígeno 2. ¿Sí? No encontrás oxígenos solos. Y ahora déjame pensar, pero no tengo idea, pero sí hay muchos gases que son monoatómicos. El carbono. El carbono, Sí, la mayoría son monotómicos. no lo Diatómicos sé, hay no 6 o sé, 7. ¿cómo? Que la mayoría son monotómicos, digo. Los diatómicos son poquitos, son como 6, pero algo así. Ah, mira, El por ejemplo, nitrógeno, el oxígeno, en lo que, Los gases el hidrógeno, claro. tal cual, tal cual. El helio, ponele, el helio es monoatómico. Todos los inertes, el helio, el argón, todos son, y tal cual como estás diciendo, Ignacio, diatómicos son esos, oxígeno, nitrógeno. Estaba pensando en el cloro creo que también es cloro 2. Sí, creo que es cloro 2. Pero bueno, volviéndolo entonces a lo que recién decíamos, acordate que ya cuando vimos calorimetría dijimos que el calor que absorbía un sistema era proporcional a la variación de temperatura. No hicimos distinción de qué manera se daba ese proceso de variación de temperatura. Cuando hablamos de gases sabemos que, ya lo estuvimos charlando recién, ese calor depende de qué camino hiciste. Y está definido a presión constante y a volumen constante, pero si lo haces a la variación del calor, bueno, a temperatura A constante, temperatura constante. en realidad Técnicamente te da cero acá la el delta T da delta. cero, así que no lo podríamos, pero sí, creo que uno de los ejercicios que yo hago, fíjate que te manejás sobre una isoterma y sin embargo hay un intercambio de calor. ¿Sí? Sí, yo de eso también te iba a querer
que iba a querer preguntar algo después porque me Pero quedó bueno, una duda con ese esto es ejercicio. exclusivamente para estos dos. Lo que vos tenés, lo que en todo caso tenés que tener claro es que el CP es el CB más R. CP siempre es mayor que Que se ve. CB. Y vos verás después cuál, según el ejercicio. Esto te sirve en todo caso también a la hora de saber cuál es el gamma, ¿no? El gamma. Ah, sí. CB, Eso, sí, eso del gamma, CP sí. sobre CB. También que estamos hablando de la parte de calor. Sí. En muchos ejercicios nos preguntan, en este ejercicio de termodinámica, en qué partes del proceso se libera o se agarra Sí, o calor, se toma calor, tal o se cual. toma calor. Ujú. Y con eso como que yo me quedé medio en la duda, pues con las ecuaciones que tenemos y eso no terminaba de ver bien cuándo es que yo entrego o yo agarro calor. Y bueno, eso está Tiene que perfecto. ver. Mira, esa pregunta está muy buena. Vos fíjate, acá tengo en esta transferencia, ¿no? Tengo varias transformaciones. Fíjate en esta que voy desde este punto hasta este punto. Sí, un isocórico. Tenés un isocórico. La temperatura aumenta, ¿sí? Ujú. El volumen se mantiene constante, Sí, ¿sí? Entonces, si el volumen se mantiene constante, lo voy a tratar desde la parte matemática al principio, después lo hacemos de la parte física, ¿sí? Si el volumen se mantiene constante, el trabajo es nulo, el trabajo que realiza este sistema es nulo. sí, Y vos sabés que esta variación de energía interna es positiva, porque si pasás desde este lugar a este, seguro pasaste una temperatura mayor. ujú, ¿Sí? Entonces, delta U es positivo, esto es cero, el Q es positivo. Quiere decir que el calor entró. claro. ¿Sí? El sistema absorbió calor, no cambió su dimensión, ese cilindro no aumentó su volumen, Ujú, y entonces, ¿de qué manera absorbió ese calor? Bueno, aumentando de temperatura. Podría haber sido exactamente la inversa. Vos decís, bueno, mira, el volumen inicial es igual al volumen final. El trabajo es cero. Yo paso de una isoterma de mayor temperatura a una de menor temperatura. Este delta U es negativo, ¿sí? Entonces, claro. este trabajo va a ser negativo. El Sí. sistema, vos bajás de temperatura, ¿sí? Mm, Entregando calor al medio. Ese Q es negativo porque tu sistema, tu gas, por ejemplo, pierde calor. Acá, claro. a ver, Entonces no es tan dependiente del tipo de proceso que sea, sino también de la dirección en la que voy en el totalmente, proceso. depende de la dirección en la cual lo Mm, hiciste, no depende del tipo. Bueno, a ver, si te dice que es adiabático, ahí sabés que el calor es cero, pero por ejemplo en este, a ver, decime acá si el calor es positivo o es negativo. Bueno, nulo ya sabemos que no es, en este acá proceso. yo bajo, entonces yo pienso que estaría bajando la temperatura en Mira, este caso. estamos hablando de este Ah, proceso. no, pero es un isotérmico, entonces, Mm, pero el delta T es cero ahí. bueno, entonces esto es cero, bárbaro. ¿Y ahora de qué te Entonces, agarras? Yo quiero mm, saber el signo de esto. Yo quiero el saber el signo signo, de esto. el Está signo bien, de esto es cero. Entonces, el signo de esto, ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser? Ah, pero depende del signo de W. Bueno, entonces, ¿y cuál va a ser el signo del W? Bueno, ahí justo agarrando de la ecuación, W es menos nRT, entonces también depende del signo del logaritmo. Si mi logaritmo es negativo, entonces eso significa que tengo un número menor que 1, entonces el trabajo va a ser positivo y por ende mi calor va a ser negativo y por ende yo entregué calor al medio. ¿Quién es? Para. ¿Vos quién sos? ¿El sistema? Digamos que soy el sistema. Ah, bueno, si sos el sistema está bien. Entonces, ¿cómo era tu volumen? A ver, ¿por qué dijiste que tu logaritmo natural era negativo? Porque me da un número menor que 1. O sea, Porque es te da BF sobre BI, estamos perdón, BF hablando de sobre esto. I me da menor que 1. Entonces, si es menor que 1, Pará. BF sobre BI, ¿por qué es menor que 1?
Bueno, eso depende del valor. Si el No, pero cociente entre BF y BI me da menor que 1, el logaritmo natural me da negativo. Pero escúchame, Pablo, mira este problema. Si este es el valor final y este es el inicial, y este valor de volumen, ya estás viendo que es mayor que este. Sí, sí, bueno, eso sí, ahí sí me equivoqué yo, No, estaba no, no, pensando pero en está términos bien. generales. Bueno, Entonces, como acá mi valor final es mayor que mi valor inicial, el logaritmo natural acá me va a dar positivo. ok. Entonces, como me da positivo el logaritmo, el trabajo me da negativo y por ende el Q, a ser menos ese valor, me va a dar negativo el calor. No, para. No. Si el trabajo era un valor negativo, Mm. entonces el calor va a ser un valor El positivo. valor va a ser positivo. Ahora, Juego de signos. si el calor va a ser positivo, ¿eso qué significa? Que yo absorbí calor. ¿Que vos qué? ¿Vos sos el Para. sistema? No, si yo. ¿Vos quién sos, Si el yo. gas o el medio? Qué buena pregunta. Es tu forma de como quieras hablar. Yo en realidad siempre me mantengo afuera. ¿Estamos? Entonces yo digo, bueno, en realidad si este calor es positivo, quiere decir que el gas absorbió calor. A ver, vamos, Profe, vamos a anotar eso. estas fórmulas, ¿puede ser que tengan alguna convención atada? Tipo, ¿no están planteadas pensándolas siendo el gas o siendo el sistema? En realidad están atadas, sí, de alguna forma estás hablando de lo que le pasa a ese gas, Claro. ¿sí? Entonces, acá cuando hablamos de la variación, yo creo que en esta parte, yo digo, bueno, yo voy a aumentar, ¿sí? Esta es la variación de energía interna del gas. Siempre te está hablando de lo que tenés razón, Joaquín, acá está escrito. Te estás hablando de la variación interna del gas. Ujú. Entonces, en todo caso, del valor que saques de cada uno, estás hablando de lo que le pasa al gas. Si el gas aumenta su energía interna, o no, qué sé yo, bueno, pero si este calor te da positiva, quiere decir que este es el calor digamos, que de alguna forma que el gas absorbió calor, porque se lo entregaste y asumiste que lo entregó, ¿sí? Puede Mm. ser, en vez de decir calor entregado al gas, es calor absorbido por el gas. Bien. ¿Mm? Y acá, en vez de ser trabajo realizados, no, está bien, trabajo realizado sobre el gas. Si este trabajo te diera negativo, entonces estás pensando que es el trabajo que realiza el El gas, me... el gas. Ah, sí, el gas. Sí, cuando es Pero esto negativo, es el sobre gas el gas. realiza. Cuando era negativo, el gas realiza trabajo. Lo tomás así, como que el gas realiza trabajo. Es más fácil que lo mires así. Pero es Ujú. la única vez que ahí te parás en el lugar del gas. Pero si no, siempre te parás afuera, porque esta es la forma más fácil de ver. En cambio, con el calor, con el trabajo y con el calor, con la energía interna y con el calor, te parás en pensar qué le está pasando al gas, ¿sí? Bien. Entonces, depende de la dirección del gráfico y, y en muchos también de los casos también depende de Q de W. Profe, Puede depender de W. Sí, Joaquín. a mí me genera dudas el tema del el comodín. No, a- ¿esa fórmula se aplica en todos los tipos de procesos Sí, o entendí mal? no, no entendiste mal. Y comodín lo llamé yo, es un invento mío, ¿sí? No, 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 pero es el comodín, ¿por qué? Porque esto que se deduce a partir de este proceso que es isocórico, claramente estamos en un proceso isocórico, esto que dedujimos a partir de un proceso isocórico, como te está relacionando dos variables de estado, que son tanto la temperatura como la energía interna son variables de estado, ¿sí? Eso quiere decir que son variables de estado, quiere decir que ese delta es independiente del camino. Entonces, vos lo lograste deducir a partir de este proceso isocórico, sin embargo, lo vas a poder aplicar en cualquiera de los procesos, porque es independiente de qué proceso usás. Entonces, de qué proceso haces. ¿Sí? Mm. Entonces, acá lo dedujimos, yo te muestro de dónde sale, ¿estamos? Pero es válido siempre, porque, y vos fíjate, acá, vos me decís, bueno, pero esto es válido, sí, mira, ¿sabés qué? Bueno, lo usé, de hecho, dije, como la variación de energía es cero, entonces la
la variación de temperatura es nula, la variación de energía es cero. Cero. En este, no sé si lo usé, no, en este no lo tuve que usar. Pero creo que en el ejercicio que yo hago, después que les escribo, creo que hay un proceso adiabático y les muestro cómo lo pueden calcular, no me acuerdo, cómo pueden calcularla. En realidad vos sabés que en este proceso adiabático, hacer el Q0, la variación de energía interna es igual al trabajo. El trabajo. Y en vez de trabajar, digamos, calcular el trabajo haciendo la integral entre el volumen final y el volumen inicial de P por delta B, donde P va a ser igual a la constante sobre B a la gamma, directamente digo que el delta U es el que está de acuerdo con esta variación de temperatura y de ahí saco automáticamente el trabajo. ¿Sí? ¿Se entendió, Joaquín, el tema este del comodín? Sí, a mí por ahí me surgió un problema cuando estaba haciendo la guía. Hay uno de los puntos en los cuales yo, utilizando ese comodín, llego a que la variación de energía interna es cero, pero hay un cambio de fase y entonces ahí No, se bueno, me... no. Para si hay un cambio de fase, Claro. ya no estás hablando de gases ideales. Ah. Porque dice considerar como gas ideal. Por eso a mí me pasó en el 7, en el inciso 7 de la guía. Para que me ubico, Sí, sí. perdóname que la busco. Por ahí hay algo que me pasé por alto. Moodle, dame un momento. Primer cuatrimestre. Creo que la tengo abierta en algún lugar, pero más fácil buscarla desde acá. Guías de problemas. Guía 6, ¿no? La 7. La 7. Guía 7. Espera. Guía 7. ¿Qué problema? El 7. Guía 7, el 7. Ok. Dice, ¿cuánto trabajo hace el sistema cuando un mol de agua hierve y se convierte en un mol de vapor? O sea, estás teniendo una transición de fase, no podés aplicar esta variación de energía interna. De hecho, el delta T es cero y la energía interna cambió. Claro. Porque vos pensás que estás teniendo una sustancia, ¿sí? Que si bien sigue estando a la misma temperatura, o sea que según tu definición, si el delta T es nulo, la variación de energía interna es nula, se rompieron enlaces, porque vos pasaste, o sea, se rompieron puentes de hidrógeno, vos pasaste de una situación donde tenías las moléculas suficientemente cerca para que se hubiera puentes de hidrógeno con un tiempo de vida media definido, y de ahí pasaste a una situación en la cual esas interacciones se debilitan y no hay formación de puentes de hidrógeno. Ese sistema tiene que haber cambiado su energía interna. Claro. Eso es lo que me... ¿Y qué es por el hecho de que todavía tengo agua? Por eso es que no puedo aplicar gases ideales ahí. Lo que pasa es que a vos lo que te preocupa es que te dice, considere el vapor como un gas ideal. ¿Para qué estaba esta aclaración? Claro, ahí es donde... Está bien, pero en realidad, a ver cómo era esto. Por ahí lo tendría que considerar como gas ideal cuando ya sea Sí, pero lo completamente cierto es gas. que te quedás siempre a 100 grados, entonces, en realidad, ¿cuánto trabajo hace el sistema? Bueno, de hecho, lo que vos vas a tener, a ver, acá está el punto. El primer principio de la termodinámica tiene la característica, ¿sí? Para que no los encuentro en qué ventana están. El primer principio de la termodinámica tiene la característica o tiene la propiedad de que es válido para cualquier sistema,
no para un sistema, no para un gas, ¿está bien? Es válido siempre. Lo que es válido para un gas es que esta variación de energía interna es proporcional a la variación de temperatura, ¿se entiende? Entonces, si vos pasás de sólido a líquido, de líquido a sólido, no importa, el primer principio se sigue cumpliendo, ¿sí? Mm. En todo caso, lo que vos digas de la energía interna, o a esta relación, digamos, que vos puedas relacionar la energía interna con la temperatura, eso es exclusivo de los gases. Entonces, en este problema, vos se produce una transición de fase y se tiene que cumplir que se tiene que cumplir el primer principio de la termodinámica, o sea que la variación de energía interna es igual a la suma del calor que se le entrega a ese sistema más el trabajo que se realiza sobre ese sistema, ¿sí? El calor que se le entrega a ese sistema, ¿cuál te parece que será? Para esto de agua, ¿será el calor latente Claro, de yo me metí con evaporación? algo de eso del calor latente, pero Tal lo tuve que cual. buscar por afuera y no Vos le sabía. tuviste que entregar esa cantidad de calor, que es igual al calor latente de vaporización, por la masa. En realidad, en este caso, no tenés información de la masa, pero te dicen que es un mol de agua, así que serán 16 18 gramos son. 18 gramos. 18 gramos. 18 gramos por Bien. mol y como tenés un solo mol, puedes decir que son 18 gramos. Bien, entonces, vos lo que te estás teniendo que, o ya sabés que ese calor, el calor que le estás entregando es ese. ¿Estamos? Sí. Sí. Ahora, el punto es, ¿cuál es? Entonces, pero falta ver cuál es el trabajo. Pero es un proceso isotérmico, porque yo estoy asumiendo que me mantengo a la misma temperatura. Claro, a mí se me generó trabajo. Yo cuando hice un nuevo intento del ejercicio y tomé esto del calor latente, yo tuve trabajo. A mí sí se me generó trabajo. Porque si Bueno, asumís que es un proceso isotérmico, sacás el calor con esto del latente y después vos sabés que menos Q es igual a W. no, Pablo, porque yo no puedo asegurar que la variación de energía interna es nula. Porque yo no puedo Ah, porque asegurar que la es. variación de energía interna es proporcional a la variación de temperatura. Lo único que Claro, puedo porque asegurar es es el un primer cambio de fase. principio. Sí, es lo único que puedo asegurar. Pero no puedo asegurar que la variación de energía interna sea cero. Y eso justamente es lo que te hizo ruido en este ejercicio. Porque dijiste, ¿cómo van a estar preguntando por la variación de energía interna si la temperatura no varía? Claro, a mí me pasó eso. Me Mm. daba Entonces cero. decís, no, claro, pero pará. Lo que pasa es que acá hay una transición de fase. Hay una variación de energía, hay una variación de energía interna. Ese sistema claramente cambió, lo que yo te decía hoy. Hay puentes de hidrógeno que se rompieron, ¿sí? O por lo menos que se debilitaron. Siempre que Entonces, hay cambio de fase tiene que haber un cambio de energía interna, ¿no? Siempre. y es porque de alguna forma la energía interna te está hablando de las interacciones entre las moléculas. Energía potencial, energía cinética, ¿sí? Mm. Y vos de alguna forma estuviste rompiendo enlaces. Bueno, Claro. si lo querés llamar, son interacciones, ¿no? Por los puentes de hidrógeno no son propiamente enlaces, son unos enlaces, como es, no covalentes, pero son interacciones. Eh, entonces, a ver, entonces, calculamos el trabajo, ya tenemos claro que tiene que ver con el calor latente. ¿Qué podemos pensar calculamos el calor. Y el trabajo, ¿cuánto trabajo les parece que hizo el sistema? No sé, yo ahí El gas. tomé ayuda de alguien que está estudiando ingeniería química y Muy bien, ¿y qué te dijo? me Dale. explicó que se puede, si considerás el volumen del vapor mucho mayor que el volumen líquido, eh, podés asumir, por ahí podés hacer una pequeña asunción de que la variación de valor es igual al valor del volumen del vapor. Tal cual, vos fíjate, pará que te lo escribo, no sé si, pero está perfecto todo lo que te comentó tu amigo. Este, lo que yo te estoy acá.
Vos pensás que originalmente tenías un recipiente con agua, ¿no? Claro. Lo voy a poner como en un pistón, digamos, ¿por qué? Porque me voy a asegurar que cuando este agua, ¿sí? Originalmente, voy a ponerle si querés, el pistón originalmente estaba acá, ¿sí? Y la presión que estaba haciendo este vapor era de una atmósfera. Pero a medida que esto que fue hirviendo, que fue pasando a fase gaseosa, estas moléculas empezaron a ocupar más lugar. Y terminó, para decirte algo, el pistón terminó acá. ¿Sí? Si vos pones una olla a hervir tapada, llega un momento que la tapa va a empezar a temblequear, ¿sí? Porque el aire que quedó entre la tapa, entre el líquido y la tapa, ese aire se expande. Ni te cuento si en realidad empieza a haber una evaporación, entonces todas estas moléculas pasan a fase de vapor, ¿sí? Entonces, si este pistón se movió, quiere decir que este líquido o esta sustancia, esta que era líquida y pasó a vapor, realizó un trabajo, ¿sí? ¿Y cómo definimos nosotros ese trabajo? El trabajo que hacemos nosotros, ¿sí? No el Menos la integral de P diferencial B. de... Me dice que la presión se mantiene constante, siempre a una atmósfera. ¿Sí? Entonces, vos sabéis que esto va a ser igual a menos P por delta B. ¿Mm? Ojo, este es el trabajo que vos realizás sobre el sistema. El delta B aumentó. ¿Cómo calculás ese delta B? Lo que recién decía Joaquín, ¿cómo calculás ese delta B? O sea, nada, yo hice las consideraciones esas de que el valor, asumiendo que el volumen del vapor va a ser mucho mayor que el volumen del líquido, considero que el delta B va a ser el volumen del vapor. Y él me dijo que era por una ecuación de un Clapeyron, algo así me Clausius dijo. Clapeyron. Claro. Pero me pareció como que escapaba mucho a lo nuestro. Por eso es No, que lo dejé porque la ahí ecuación de en... Clausius Clapeyron la vamos a ver. Bueno, Bueno, porque en realidad él ya lo está considerando un gas real. Estamos. Pero si te quedas, por eso, ahora entiendo por qué el problema dice, que yo hace tiempo que no lo veía, por qué te dicen que lo consideres como ideal. ¿Sí? Básicamente, cuando estaba acá, el volumen que ocupaba esto, ¿sí? Era el volumen del líquido. ¿Sí? Acá, fíjate el volumen que ocupaba el líquido. Tenés un mol, o sea, 18 gramos. 18 gramos son 18 mililitros, ¿verdad? ¿Sí? te voy a creer, no. No sabía que Escúchame. se transformaban así no sabía No, esa pero igualdad de escúchame, gramos a un mililitros. litro de agua. Un ¿Cuánto pesa? gramo es un mililitro, sí. Un gramo es un mililitro, un kilo es un litro de agua, Wow. De agua. no de alcohol, ponele. Bueno, entonces 18 gramos, 18 mililitros. Y acá tendrías que hacer la cuenta de cuál es el volumen que ocupa un mol de gas. ¿Sí? Tenés, el volumen sería igual a N por R por T sobre la presión. La presión, sabés que es una atmósfera, ¿sí? Tenés la temperatura, que son 273, tenés la constante universal de los gases, acá tenés un 1, acá tenés el volumen final. Seguramente el volumen de este vapor es muchísimo más grande que estos 18 mililitros, por eso te dijo, bueno, a Sí, ver, a desprecia mí me esto. queda 30,586 litros. Litros, bueno, si son 30,500, ponele que hiciste la cuenta, 30,586 litros, ¿no? 30 litros sobre 18 mililitros es órdenes de magnitud, 4 órdenes de magnitud, Claro. ¿sí? O sea, mirá, estamos teniendo, este es el volumen final, el volumen inicial, si te dice que son 18 mililitros, son 0, claro. 0,018. Sí, sí, sí. Sí, está bien, si querés desprecialo, esto está perfecto. Pero no tenemos que ir a Clausius Clapeyron.
No hay necesidad. Con esto ya estamos, ¿sí? Ok. Siempre que tengamos una diferencia así tan grande se puede despreciar así. Sí, tal cual. Depende qué quieras hacer, pero acá no. Estamos buscando que conceptualices algunas cosas. Si te querés ir con toda la maquinaria de Clausius-Clapeyron y resolver una ecuación Está bien. diferencial, todo bien, pero No, yo paso. bueno, ya lo que vas a tener que hacer más adelante, pero Claro. acá yo estoy apuntando a esto, que en realidad, ¿cuál es el objetivo de que esté este ejercicio en la guía? A que tengan en cuenta entonces que el primer principio de la termodinámica es válido para cualquier sistema. No importa si es líquido, si es sólido, si es gaseoso, si hay transición de fase, no importa. ¿Sí? Pero el P por B igual a nRT es para gases ideales, que el delta U es proporcional al delta T es para gases ideales. ¿Sí? Bien. Y ya que tenés la guía abierta, yo más que nada, viste que Juaco habló del ejercicio 7. Bueno, en el ejercicio anterior a ese, que me dice que el gas se expande isotérmicamente y es ideal. Ya con que me diga que se expande isotérmicamente, ya puedo decir que el cambio de energía interna es cero. Totalmente. Listo, entonces yo lo estaba sobrepensando y era mucho No, más simple. ir una pavada del ejercicio, sí, Sí, pero ya listo. podemos okay. Genial. No estoy loco entonces. No, bueno, porque se empieza con problemas fáciles. Sí, después a ver cuál era. Después el 14, el que todo, el que después voy a tener que preguntar en la práctica. Ese es medio feo. Bueno, dejemos algo para la práctica. Sí. Pero cuando hablamos de rápidamente, estamos hablando de un proceso adiabático. Bueno. Quiere decir que se produce sin intercambio de calor con el medio. Bien, eso creo que no eso no lo digo en el video, pero sí está en la teoría, en el libro. Bien. Bien, y ahora sí, volviendo a la clase, en el ejercicio que haces de ejemplo, no me terminó de quedar claro una parte. El ejercicio hecho acá. Tengo varios lados. No me acuerdo, es una adiabática. Es un cíclico. Sí, es un cíclico. Pero me acuerdo que hay una adiabática, una isoterma y una isocora, no sé. Sí, una isoterma, después es una isocora y por último una adiabática para volver a la condición inicial. Sí. Y en la parte que me hace ruido, que no terminé de entender, es en la parte del inciso B, que es donde hay que determinar el número de moles. Como que lo decís muy rápido y no me Es que lo digo muy rápido, es que lo que comento es que en realidad te pregunto por el número de moles. Si ya del primer punto, del punto A, tenés el volumen, la presión y la temperatura. Entonces eso pones esos tres datos en la ecuación de los gases ideales y ya sacás el número de moles. Es algo que hiciste en química, seguramente. Claro, sí. Igual los iniciales pongo. Los tres iniciales, con los que empiezo desde el principio. Con que tengas el valor de las tres funciones de estados en un punto, ya tenés el valor de n. Y estás hablando del mismo gas, ese n se conserva para todos los puntos. Listo, entonces. Listo. Genial. En un punto. Y después... ¿Cuál era lo otro? En esto de P por B a la gama, que es para creo que era para diabáticos, ¿no? Sí. Sí. Yo, en los puntos que tengo que poner para cada PB, en uno de los dos tengo que tomar del proceso anterior. No. Cuando haces P por B a la gama, el P y el B son del mismo punto. No podés mezclar la presión en A con el volumen en B en esa multiplicación. Claro, entonces por eso es que hacemos P por B a la gama es igual a otro P por B a la gama.
a otro de un punto donde yo ya conozco las variables, ¿sí? Claro. Pero en esos dos puntos, por ejemplo, el primer punto que agarro puede ser del proceso anterior, por ejemplo. Tiene que ser de los puntos que pertenezcan a la diabática. Ah, bien. ¿Sí? No, o sea, todos los puntos que estén sobre la diabática satisfacen esa relación. Elegí el Claro, punto que más te gusta. claro, pero justo, claro, pero coincide. Claro, entonces cuando lo agarramos así es porque el punto final del proceso anterior coincide con el punto inicial, sería como el punto inicial del adiabático, claro. Ok. Está bien, entonces. No sé si me quedaba algo más, yo voy a seguir buscando. Si alguno tenía otra consulta, es más que bienvenido. Bueno, yo si no les cuento qué va a pasar con el tema del laboratorio. ¿Se acuerdan que el otro día estuvimos conversando acerca del laboratorio de termodinámica? De que está originalmente programado para el Miércoles antes del parcial. miércoles 7 de julio. Y yo pensé que en todo caso, como siempre la finalidad del laboratorio es complementar toda la parte teórica, esto también es bastante teórico, pero en fin, que tuvieran oportunidad de discutirlo. Y en su momento no me pareció ponerlo en un día que no fuera día de laboratorio. Pero no nos dio los tiempos, porque en realidad tendría que haber sido, si lo dimos el martes, lo tendríamos que haber dado este miércoles que pasó y no el miércoles que viene. Bueno, entonces, lo que resolvimos fue poner desde hoy a la noche, o desde siempre, no sé, Claudia lo va a hacer, dejar disponible una aplicación para que puedan descargar. Es una aplicación que no ocupa prácticamente lugar. Ustedes las descargan y pueden ver distintas animaciones. Ahora yo se las voy a mostrar. ¿Estamos? La idea es que nosotros les demos esas animaciones para que miren, para que estudien, para que analicen, y después abran el cuestionario que va a estar disponible todo el fin de semana, lo abran cuando quieran y lo respondan cuando quieran, pero desde el momento que lo abran tengan una hora para resolverlo. ¿Se entiende? En el momento que terminen de estudiar el tema y tengan el tiempo para ver esas animaciones y entender cómo funcionan, bueno, dicen, bueno, ahora me voy a dedicar a contestar ese cuestionario, que van a hacer 7 preguntas, creo, ¿sí? Y para eso tienen todo el fin de semana. Si después, en todo caso, les quedaron dudas o algo que no entendieron, el martes lo pueden consultar. Bueno, yo les voy a mostrar cuál es el programa. ¿Cuál es la aplicación, digamos? ¿Dónde se bajó? Acá. Claudia les va a poner exactamente de dónde la tienen que bajar. Es un programa de uso libre, digamos que fue desarrollado para hacer docencia y después se compró, una universidad del MIT lo compró y lo dejó disponible para que todos los que quieran lo usen para practicar. Entonces ustedes pueden jugar, por ejemplo, poniendo un objeto, dándole características, ¿sí? ¿Están viendo, no? ¿Estoy compartiendo? Sí. Entonces le pueden poner qué características geométricas tiene, qué temperatura tiene, si es una fuente, si no es una fuente de calor. Hay muchas cosas. ¿Cuál es la conductividad térmica? ¿Cuál es el calor específico? ¿Cuál es la densidad? Hay un montón de variables, ¿sí? Es bastante complejo o bastante completo en cuanto a las simulaciones que abarca, pero yo les voy a mostrar los ejemplos, por ejemplo, con los que ven. Ustedes pueden generar una simulación, como era con el Falstad, ustedes podían hacer un circuito, no nos vamos a meter en eso, vamos a usar los ejemplos, ¿sí? Y por ejemplo, hay ejemplos de calor. ¿Las solapas las ven o no? Sí. ¿Esto? Sí, Sí, se ven.
Entonces, por ejemplo, qué sé yo, tienen de calor y temperatura, tienen de conducción, por ejemplo. Tienen de conducción en serie. Ok. No quiero grabar nada. Acá, ¿están viendo este ejemplo, esta aplicación? Ujú. Bueno, en esta tienen una fuente de calor que está a 50 grados, otra fuente de calor que está, no, una fuente no, en realidad son reservorios. Quiero decir, tengo un reservorio a 50 grados y un reservorio a 0 grados. Un poco para ilustrar lo que el otro día charlábamos con Ignacio, o sea, digo reservorio porque a medida que fluya el calor desde este reservorio de mayor temperatura a menor temperatura, cuando digo reservorio estoy pensando que la temperatura de estos dos reservorios no va a cambiar, ¿sí? De estos dos objetos que yo denomino reservorio no va a cambiar. Por eso los denomino reservorio. Si yo tengo un objeto a 50 grados y un objeto a 0, hemos dicho que con el tiempo los dos van a llegar a, si los pongo en contacto, directo o a través de un material, después de un tiempo van a llegar a la misma temperatura, ¿sí? Pero si yo quiero que esto sea infinito y su temperatura no cambie, lo defino como reservorio. Y digo que la temperatura se mantiene fija. Y si yo quiero que esta temperatura no cambie, porque ponele que es la temperatura externa de una casa, está bien, lo fijo en sus característicticas, pido que sea, fíjense acá en propiedades, pido que sea como fuente de calor, le digo no. Bueno, este no es un, bueno, pero podría decir que es una, entonces el que debe ser una fuente de calor es este, a ver. Entonces este ejemplo, a ver, este sí, ves, temperatura constante, con lo cual estoy diciendo que es un reservorio, ¿sí? En cambio en este no se trata de un reservorio. Y ahora, cuando yo empiece, si no es una fuente de calor, no es una fuente de calor, pero tampoco se mantiene la temperatura constante, su temperatura va a ir cambiando. Y esta animación, o este programita, te permite, por ejemplo, poner termómetros, ¿sí? Acá los traes, poner termómetros y vas viendo cómo cambia la temperatura a medida que pasa el tiempo. Entonces pones run, ¿sí? Y la temperatura, fíjate cómo va variando la temperatura en los termómetros. Este se mantiene a 50 porque era un reservorio, pero esto vimos que no era un reservorio, así que su temperatura de a poco va a ir aumentando, ¿sí? Entonces, y vas viendo acá cómo de a poquito la temperatura de cada uno de los termómetros va a ir aumentando. Claro, y todos ¿Qué? perdón, y todos estos van a tender a 50 grados por el Y todo, principio después de cero. un tiempo, todo va a tender a 50 grados. ¿Cómo lo ves? Esto lo podés ver. Apretás este botón o ¿sí? Y ves en tu gráfico cómo varía la temperatura de los 4 termómetros. Acá podés agrandar. No, bueno, ya no puedo agrandar más. Pero ves cómo después de un tiempo todos llegan a la misma temperatura. Este tiempo se indica en horas. Fíjate que te vas parando acá y te dice 3,6 horas, ¿sí? Acá pasaron ya, vamos por las 7 horas. También este sistema te permite, o sea, vos tenés varios instrumentos de medición. Por un lado, tenés termómetros, pero podés tener, si querés, mira, además de termómetros, tenés para elegir sensores de flujo de calor. Entonces vos lo podés poner acá, lo traes acá, y ves cómo cambia el flujo de calor a través de esto. ¿Sí? 0, 0, bueno, al principio era un poquito más alto. Entonces lo podés ir viendo en el gráfico, y antes estábamos viendo temperatura, ahora elijo ver flujo de calor, ¿sí? Veo como acá era pequeño y acá crece, crece y se estabiliza, ¿sí? A ver si lo puedo. Ahí, ¿sí? Al principio es nulo, pero ya después de 4, ¿qué serían? 4, esto es media hora, esto debe ser 6 por 4, 24 minutos, ¿sí? Más o menos, o después de 15 minutos esto ya se estabilizó. Entonces, esos son los sensores que te permite tener ese sistema. Así trabaja esto y tenés muchos ejemplos. Tenés de conducción, tenés de convección natural. En este, por ejemplo, de convección natural, bueno, yo les muestro uno en la... En la casa de convección hay uno
Hay un uno, solo, el natural, creo que es el primero, ¿no? acá dice, comparando Ah, convección natural y, natural y conducción, y ¿no? conducción. Entonces, fíjate que cuando vos tenés acá, tenés un lugar que debe tener cierta temperatura, que no sé cuál es, ¿sí? Pero acá tenés un aislante, acá tenés aire, acá tenés un sólido, ¿sí? Y querés ver cómo evoluciona la temperatura a unos ciertos, no sé, si serán metros estos, de esta base. Cuando empezás a correr, ¿sí? Ves que en realidad acá el calor, en esta región, lo que les cuento en la animación es que en esta, el calor se va transfiriendo, pero por conducción. Acá no tenés un aire, ¿sí? Entonces acá vos ves que todavía la temperatura tarda en aumentar, y sin embargo acá aumenta mucho más rápido, porque es el mismo aire el que se está moviendo, ¿sí? Entonces, si vos corres, y podés ir viendo cómo es la variación, y esta en algún momento, esta temperatura en algún momento, va a, mira, la temperatura de T2 todavía se mantiene constante, sí, pero si lo dejas correr un buen largo, mira, acá ya empieza acá ya empezó a ser distinta de cero, ¿sí? Ahí. Y básicamente entonces lo que vos midas, lo podés ir viendo, o sea, los sensores que vos pongas, los vas a poder ir viendo cuáles son sus valores acá. Y este es el del flujo de calor que, no puse de flujo de calor acá. Bueno, entonces nosotros les vamos a mostrar 4 animaciones que ya van a estar disponibles, ya te digo, cuando Claudia así lo haga. La primera es esta, digo, para ir más rápido, yo lo abriría antes de empezar a responder el cuestionario, ¿no? Va a haber preguntas respecto a esta animación, que la van a tener disponible mientras que tengan que responder el cuestionario, donde tienen una fuente de calor, un reservorio a 50 grados y un reservorio, este es un reservorio a 0 grados, ¿sí? Esto es un reservorio. Propiedades, temperatura constante. Son 2 reservorios, ¿sí? Y en los dos tienen propiedades térmicas distintas que no conocemos, ¿sí? Tenés dos termómetros que están a la misma distancia, ¿sí? Que te indican cuál es la temperatura de ese material. Tenés un medidor de flujo de calor y tenés un anemómetro. Este anemómetro de alguna forma te habla de movimientos en la sustancia. Cuando vos lo pones a correr, va a fluir calor, ¿sí? Y vas a poder analizar cuál es la variación de temperatura en el material LR1 o en el material R2, y también vas a poder analizar cuál es la variación de cómo cambia el flujo con el tiempo, ¿sí? Me hace ruido que en el de arriba como que no fluye calor, un poco más. ¿Por qué no fluye calor en este? O sea, comparándolo con el de abajo. Y bueno, es que bueno, justamente en eso consiste el práctico. Te va a hacer ruido y te vas a poner a pensar por qué es. Cuando llegue el momento del cuestionario, seguramente te lo van a preguntar. ¿Estamos? Ok. Yo te digo, mirá, son 2 materiales diferentes. Pueden ser dos ¿Sí? materiales Son diferentes. diferentes porque ves que se comportan diferentes. Fíjate acá con el tiempo que pasó, que lo podemos volver a ver acá, fíjate que ya pasaron como 6, 7 horas, ¿sí? Con el tiempo que pasó, vamos a ver la temperatura, con el Claro, tiempo que pueden tener pasó, distinta mira, conductividad. acá, bueno, Entonces uno puede entonces, tener mayor conductividad que el otro y ponele, por entonces, eso el bueno, calor va más rápido. bueno, y ahí lo irás Claro. pensando, ¿sí? La otra animación que van a tener disponible, la otra animación que van a tener disponible es, la cerré, esta. Espera. La otra animación va a ser esta. Es esta. Van a tener esos 2 reservorios, pero van a tener un material a continuación del otro, ¿sí? Que conectan en todo caso estos 2 reservorios. Y otra vez,
vas a ver cómo fluye el calor y vas a tener información de cuál es la temperatura justamente de la superficie que está en contacto con el reservorio, de la superficie que está en contacto con el otro reservorio, y la temperatura intermedia, ¿sí? Entonces también eso lo vas a medir, lo vas a ver acá, cómo evoluciona, si querés, ¿cómo es acá? Acá podés tener, si apretás acá, podés tener los datos, ¿sí? Si querés, podés hacer un ajuste. Sí, Y podés ver la medición de estos son los medidores de flujo, ¿sí? En uno y en otro. que se igualan. Ok, Igual también me parece raro. ¿qué te parece? Otra vez me parece raro justo que el termómetro al final siempre queda en 0. Bueno, pensalo. Por eso te estoy dando tiempo, para que lo Sí. pienses. ¿Mm? Pensá que este termómetro está en contacto, bueno, pensá en lo que Encima dijimos. porque ¿Sí? estamos en el reservorio de 0. Ok, Entonces como que no le... bueno, pensalo, Claro, pero es claro. bastante obvio. Después, a ver, otra animación. Otra animación es la que recién les iba a mostrar, que está directamente como ejemplo, no le hemos hecho ninguna modificación. Acá tenés dos ambientes, como si fueran dos pisos, ¿sí? El piso 2 y el piso 1, ¿no? Nivel 1 y nivel 2, y tenés entre esos dos niveles una superficie que tiene cierta temperatura, una fuente de calor. Yo te diría como si fuera una losa radiante, ¿sí? Y la idea es que vos analices cómo aumenta la temperatura a cierta distancia de esta losa radiante. Siempre la misma distancia, pero en una para arriba y en otra para abajo. Entonces, y tenés como instrumentos de medición, tenés la temperatura y tenés, si querés, un anemómetro. El anemómetro te mide, que te da información de cómo se mueve el aire. Entonces, cuando acá empieza a calentarse esta superficie, fíjate cómo evoluciona el sistema, cómo evolucionan las temperaturas, ¿sí? Lo vas a mirar, Sí. vas a jugar, vas a mirar, acá esta es la temperatura, acá del flujo de calor no tenemos información, tenés información del anemómetro, fíjate que está como loco, el otro va bastante más tranquilo, bueno, y elegirás. Ese es como más obvio, me parece a mí. Bueno, es más obvio, bueno, entonces entendelo, miralo y después te vas a responder las preguntas, ¿sí? Claro, sí, es por el tema del techo. Y después, che, ¿alguien tiene alguna pregunta? Porque parece que estoy hablando nada más que con Pablo, pero me paro. No, por ahí a mí. Bueno, lo dejo Ignacio. No, No, tranquilo. ay, díganme, vamos, ¿ya cerré alguno que les interesaba? No, mi duda era por ahí de si solamente había que centrarse en el hecho de los termómetros o si simplemente había que quedarse con los datos que te iba dando la experiencia o si se va a esperar que en base a esos datos hagamos algo. Más que nada, tipo, trato de ver qué tenemos que tratar de buscar en las experiencias Mirá, que tenés que vemos. analizar, o sea, primero, vos lo vas a mirar y vas a jugar, ¿está? Después, cuando tengas que responder las preguntas, vos podés volver a esto y seguir mirándolo, ¿estamos? Lo que yo te aconsejo es, cuando lo mires y juegues y veas cómo evoluciona, como estamos viendo ahora, te pongas a pensar, digamos, qué es lo que está pasando. Y me digas, este termómetro al principio tarda mucho, o esta pared al principio tarda mucho, pero después pasa esto. Saques tus conclusiones, puedas describir, ¿sí? Puedas sacar tus conclusiones de qué es lo que está sucediendo acá. ¿Sí? Después, las preguntas van a ser en función de lo que se ve en los termómetros, en todo caso, o cuál es el mecanismo de transferencia de calor involucrado en todo esto. O, digamos, que lo puedas asociar con algo también. ¿Se entiende? Claro, pero no va a ser como los típicos laboratorios previos de multiple choice, esto va a ser algo más de elaborar, va a ser más de evaluar, concluir. Y de alguna forma, igual va a ser un choice, porque ya Ah, va a ser un choice donde en todo caso tendrás que elegir entre algunas afirmaciones
¿sí? No. Que digas, no, mira, acá esto no, esta no es verdad, esta es verdad. Bueno, distintas afirmaciones, son choice. No hay que estar escribiendo nada, no queremos, esto, digamos, el tema de los cuestionarios este cuatrimestre fue bastante sensible, ¿sí? Entonces, no queremos que queden cosas incómodas como, bueno, ¿y cómo lo tengo que escribir y no lo puedo escribir? O si no les gusta cómo yo lo escribí. Acá vas a tener que elegir entre distintas opciones, ¿sí? Ok. Bien. El último es este. Es este, donde vos tenés una habitación rodeada, estás viendo desde arriba una habitación rodeada por 4 paredes, ¿sí? Tenés termómetros en las paredes, tenés una fuente de calor a 300 grados y tenés 2 objetos, este y este, A y B, que están a 20 grados centígrados. De la misma manera que están a 20 grados centígrados cada una de las paredes. O sea, todo este ambiente inicialmente, de alguna forma, tenés todo el sistema a 20 grados e introducís esta fuente de 300 grados, ¿sí? Entonces, es una fuente porque su temperatura siempre es de 300 grados. Y vos empezás a correr esta aplicación y estos objetos, o todo digamos, vas a tener distintos termómetros que te van a indicar cómo cambia la temperatura de cada uno de los termómetros. Sí, qué obvio, la forma en la cual hablo. Tenés distintos termómetros que te indican cómo varía la temperatura en distintos lugares de tu sistema, ¿sí? Como lugares tenés los objetos que están de un lado y del otro, las paredes, ¿sí? Y en particular un lugar especial de cada una de las paredes, y acá tenés que evaluar, o vas a tener que prestar atención a las temperaturas, por eso están los termómetros, y a la energía de cada uno de los sistemas. Ver si cambia, si no cambia la energía, y tratar de, antes de parar esto, ¿sí? Tratar de pensar por qué está pasando esto, qué características tiene el objeto A, qué características tiene el objeto B, ¿sí? Y que trates de elaborar tu teoría, o por lo menos de tener presente qué es lo que pasó con cada uno, ¿sí? Después tendrás distintas afirmaciones que te hagan, que tendrás que evaluar si son verdaderas o falsas, pero esto no te lo tenés que aprender de memoria, lo podés abrir cuando lo tengas que responder, ¿sí? Bien, espero que sea nuestro último intento de hacer un laboratorio virtual, porque ya se nos acabaron las ideas, ya no sabemos cómo entrar en comunicación. Lo que hacíamos antes en el labo era muchísimo más lindo. Espero que después me digan, yo las otras veces que lo hicimos, básicamente lo que nos dijeron, no aprendí nada. Bueno, espero que acá le demos en la tecla y algo puedan aprender y nos lo digan sinceramente después en el momento de hacer un balance en cuanto a qué cosas les fue útil y qué cosas no, ¿sí? Profe, ¿cómo eran los laboratorios antes? Me refiero en presencial. Y, por ejemplo, en este laboratorio, lo que hacía, parece otra vida, en este laboratorio lo que hacíamos, por eso ayer hablábamos de la ley de enfriamiento de Newton, teníamos distintos, por ejemplo, primero contábamos con termómetros, ¿sí? Con termómetros y adquisidoras, o sea, unos aparatos que iban registrando la variable que estábamos midiendo, que era la temperatura, en función del tiempo. Entonces vos, por ejemplo, tenías, una de las experiencias era tener 3 latas de cerveza, no, ex latas de cerveza, eran las latas que tenían agua, una estaba pintada de blanco, otra pintada de negro y otra pintada de plateado. Les ponías agua caliente y veías cómo cambiaba su temperatura en función del tiempo. Y obtenías curvas, bueno, justamente curvas de variación de la temperatura en función del tiempo y hacías ajustes con esta ley de enfriamiento de Newton y sacabas esa K de enfriamiento. Y sacabas distintas conclusiones, por ejemplo, en ese problema en el cual vos tenías 3 latas iguales y solamente se diferenciaban
en la superficie exterior, la única variable que estaba entrando en juego acá era la radiación, ¿sí? O sea, la emisividad en realidad de cada una de las latas. Entonces, vos podías ver que en realidad la lata negra y la lata blanca se enfriaban más o menos a la par, pero la plateada tardaba más en enfriarse. Pero nunca tuvimos una plateada, una brillante. Pero en algún momento tuvimos una lata que habíamos pulido y Que era estaba bien pulida, claro. brillante, era pulida. Después otra de las experiencias era también ver cómo se enfriaba, pero tenías, creo que se los comenté el otro día, tenías 1 litro de agua en un balón y 1 litro de agua en una probeta. O sea, siempre el mismo volumen, ¿sí? Pero en una tenías mucho más área que la otra y veías, Claro. pero era alevoso cómo se enfriaban a distintos ritmos. Y hacías un ajuste de las curvas y sacabas el K. En otra probábamos cosas relacionadas con la convección. Entonces hacíamos vidrios dobles o separábamos el vidrio doble, le poníamos distintas distancias y veíamos que era efectivo como aislante el aire cuando la distancia era corta y no cuando había demasiado aire donde se podía dar lugar a la convección. Bueno, por eso lo medían, con termómetros lo ajustaban y sacaban sus propias conclusiones. Y acá, al no poder tener ustedes un termómetro en la casa, un termómetro que maneje estos rangos, no podemos exigirle más que esto, ¿sí? Claro. Qué Y sé yo, después, un año cuando hicimos un derribando mitos. Entonces, por ejemplo, hay un mito que te dice que si vos pones una taza de café con una cucharita, o hacíamos otro donde enfriamos una botella de agua, poniéndola en el freezer, digamos, comparábamos 2 sistemas. Una botella de agua adentro de un freezer a menos 20 grados y una botella de agua sumergida en un balde con hielo y sal. Y veíamos cuál se enfriaba antes y cómo era esa evolución. No sé, nos hemos divertido bastante. después tenían que hacer una documentación sobre eso. Sí, hacíamos un informe. Otra que es muy lindo, teníamos distintas chapas que se usan en la industria, o sea, vos vas y los comprás en- justamente en los corralones, teníamos chapas de distinto color. Y entonces, con un termómetro especial, que es un termómetro de contacto, podíamos ver, la poníamos al rayo del sol y veíamos cómo la chapa negra se calentaba muchísimo más rápido que la blanca y que la plateada, y después la sacábamos del sol y veíamos cómo volvía a su temperatura original. Entonces, en un momento, lo que estábamos viendo era la absorbancia, y después cuando lo sacábamos del sol, medíamos la emitancia. También era lindo. Sí, de esto había que hacer un informe. O sea, esto que están haciendo ahora lleva muchísimo menos tiempo, pero no sé si aprenden tanto. No sé. En fin, ya volveremos, chicos. Y por ahí estos laboratorios, haciendo un feedback en base a los que ya hicimos, por ahí son más teóricos. Y son teóricos, tal cual. Claro. El año pasado, vos, Joaquín, hiciste el año pasado, Sí, yo fui uno de los que hizo el año pasado los vos experimentos. hiciste, bueno, a mí esa opción me gustaba, pero no sé hasta qué punto aprendían. Tal, Y una versión en la cual la experiencia sea a través de Meet desde el laboratorio en la universidad, ¿no se permite? Bueno, sí, yo no le veía, hay algunas cátedras que lo hacen. Lo que hacen es darte los datos, o sea, hacen la medición, como Juan y Claudia hicieron los laboratorios, hacen la medición, te dan los datos, vos tenés que hacer los ajustes y la interpretación. Claro, Eh, eso varias cátedras lo hacen. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque me parece que no hay como medirlo uno y ver, claro. por ejemplo, en estos de termodinámica había que ser súper cuidadoso teniendo las ventanas cerradas, cosa que ahora no podríamos hacer, porque venía una corriente de aire y te cambiaba la temperatura de todo, o por ejemplo en ese de las latas,
tenías que tener en cuenta que las latas estuvieran bien separadas, porque si no, lo que irradiaba una afectaba a la otra. Hay cosas que las palpás midiendo, ¿entendés? Que te tiren los datos, lo que haces es matemática, Claro. según mi forma de ver. Armar un circuito, ponerlo en serie, en realidad lo tenés que armar vos y tenés que ver si funciona, si no funciona. Si yo te doy los datos, Sí, sigue quedando el mismo aspecto teórico que estamos es viendo ahora, claro. lo mismo, sí. Lo entiendo. Sí. Pero bueno, qué sé yo. Veremos. Chicos, ¿quedaron preguntas de esto? Yo, una última cosa sobre esto de procesos termodinámicos. Cuando hacemos los diagramas presión-volumen, no Sí. puede haber firuletes raros, ¿no? Por ejemplo, o sea, no sé bien cómo explicártelo. Por ejemplo, que haga como un ciclo, como el simbolito del infinito. Ese tipo de procesos no. Bueno, Más que nada porque lo vi en una de las filminas, cuando estabas explicando lo de diferencial de energía interna, y me sí. quedé con la duda. No, en realidad el proceso, vos fíjate, cuando yo te digo un proceso isocórico, es que estoy pensando que el volumen no cambie, pero puedo jugar. Sí, puede tener cualquier forma, definitivamente. Acá yo elijo, para simplificar, elijo dejar constante una variable, ¿sí? O en el Claro. caso adiabático, dejar constante el calor. Pero puede ser cualquier forma. Está bien. Genial. Solamente que no lo vas a poder catalogar con Tan solo uno de fácilmente. ellos. De hecho, Claro. creo que en la guía hay algún ejercicio en el cual hay una recta que no es nada. No es ni isobárica, ni isocórica, ni nada. Es una recta así, independiente A. Claro, está bien. Bien. Con eso creo que ya estoy. No recuerdo que me quede nada más. Yo tengo una duda que, o sea, de la cursada en general, no es del tema este. Pues yo había entendido al principio del cuatrimestre, evidentemente lo entendí mal, que se podía recuperar un solo laboratorio. Y ¿Cómo es bien el tema este? estuvimos haciendo una excepción, Ignacio. Ah, Ayer hay gente que recuperó varios laboratorios. bueno, listo. ¿Ok? Pues yo había entendido eso, entonces después me quedé como, como que no entendía nada, cómo era al final. No, bueno, mirá, en realidad nunca hicimos, como hicimos este cuatrimestre, de darles la opción a algunos que en el primer parcial habían sacado, en el recuperatorio habían desaprobado, de dar una tercera opción a final de cuatrimestre. Claro. ¿Bien? Bueno. Yo no soy de la idea de estirar el cursado. Si no te está yendo bien, porque no te puedes enganchar, que yo, bueno, te libero y hacer la materia que quieras hacer. Porque es más sano, ¿me entendés? No estás hasta último momento dedicándote. Este cuatrimestre, que es tan especial para todos, bueno, porque todo es especial estos 2 años, que hay tanto cansancio y todo, decís, bueno, les damos una oportunidad más, a ver si no se engancharon en la primera parte y se enganchan a lo último. Pero eso nunca lo habíamos hecho, dar una opción a los que perdieron la materia. Y con esto de los recuperatorios era igual, o sea, se podía recuperar uno solo. Si tenías que recuperar 2 laboratorios, bueno, que perdías la materia. Y nos hubiésemos quedado con menos alumnos y nada. Nos pareció que este año podíamos hacer la excepción, nada más. Ya está bien. No, yo preguntaba en vistas a lo que sigue para estar seguro, digamos, por eso nomás, no por otra cosa. Por si te va mal en este labo. No, Quería que no, pero bueno. Bueno, no, está bien. Pero si no, y si salís mal, lo vas a recuperar. No porque ya le dimos la oportunidad al resto, o sea, bueno, es así, o sea, ya te digo, es un cuatrimestre. Otros años hemos sido más estrictos, en este no. Bueno, genial. Hay cansancio de todas partes y tratamos de ser lo más empáticos posible, pero... Esperemos que sea el último cuatrimestre todo así en computadora. Sí.
Bueno, no Digo lo sé, mismo. a ver, ¿quién es? Pero el único que nunca hizo presencialidad es Ignacio Enríquez, ¿no? O alguien más nunca hizo presencialidad. ¿De esta materia en particular? De alguna, porque, o sea, ¿quién empezó la carrera el año pasado? Solamente Ignacio. Yo con esta dejo de cursar, ya no curso más nada. Así que Ah, Claro, ¿ves? yo estoy en el mismo bote. Vos sos de los... Somos los chicos de computación. Usted, bueno, Claro. está bien. Pero, pero claro, esa vez en la que uno salía a tomar aire al patio y se comía algo, se compraba algo en el CEIA y Sí, después seguía estudiando, o en Palí, bueno, comprábamos las rosquitas y seguíamos. Bueno, no, Ignacio no sabe todavía lo que es eso. No me Eh, entiende, me están refregando. Pucha, este, loco, ahora me dio nostalgia. no, claro que sí, ¿no? Y bueno, y recibirse en estas situaciones, tal vez los que menos han padecido, supongo. Hay chicos que están muy acostumbrados a estar, todo el día en la compu y socializar a través de la compu. Pero hay otros que no. Sí, vos también. Bueno, para muchos la vida no cambió, pero para los que tienen otras... Sí, el ambiente de la universidad, profe, para estudiar allá. Sí, ¿Cómo? El ambiente de la universidad, yo por lo menos en mi casa no tengo un ambiente muy propicio para estudiar. Bueno, sí. ni hablar, ni hablar. Hay gente que no tiene, si yo el otro día lo charlaba con Ignacio, hay gente que su casa no está concebida para eso, como la mayoría de los casos. Y bueno, ha sido un tiempo difícil. Vamos a ver cómo lo podemos hacer este, para interactuar mejor. Sobre fin de cuatrimestre hacemos una encuesta. Yo creo que de todo esto que estamos viviendo hay cosas que se pueden mantener. Se está hablando de hacer una educación híbrida, ¿sí? De mantener algunas cosas que hubieron en esta virtualidad. Este, Seguramente, por ejemplo, los videos van a seguir estando para que los puedan escuchar. Eh, pero bueno, vieron que no es lo óptimo, ¿no? Eso estuvo bueno para mí, por ejemplo, que hay algunas cosas que no entendés a la primera, lo puedo ver más de una vez, lo reescuchás, Sí. eso para mí estaba muy bueno. Y después No, lo yo creo preguntás. que sí, lo que pasa es que imagínate que no son videos agradables, yo no soy youtuber. Y de hecho a veces tienen errores y si yo el año pasado cuando los armé los hubiese mirado exhaustivamente, no hubiese tenido tiempo real para, o sea, lo que ustedes ven en 20 minutos, yo en esas estuve 2 días haciéndolo, porque te juro que empezabas, cortabas, este, se te traba, te suena el teléfono, hay partes ahí que son espantosas, pero bueno, tenés que salir adelante, todos hemos salido adelante como hemos podido. Sí. bueno, los laboratorios viejos te daban un poco de comprensión sobre ese lado. Cuando tenías que hacer el video te dabas cuenta lo que te tomaba eh, ¿Viste? hacer un Claro, video olvídate. pensado o guionado, no sé, lo que No, hicieras. bueno, sí, olvídate. Cuando se hace el video te das cuenta, tal cual. Sí, Pero bueno, veremos qué cosas, ustedes, bueno, ya están terminando, Joaquín y Matías, pero eh, bueno, ya desafíos hemos tenido bastante. Así que bueno, chicos, no sé si no tienen más preguntas. Este martes, si quieren, hacemos lo mismo de siempre. Este, un parcial del fin si de. quieren, les subo un parcial del año pasado y lo hacen durante el fin de también y aprovechamos el martes como día de consulta. Sin embargo, yo les sugiero fuertemente que la clase de máquinas térmicas la miren. Es cortita, pero todo esto que tiene que ver con los procesos termodinámicos y cuándo entra el calor y cuándo sale el calor, es importante para definir la eficiencia de las máquinas térmicas. Así que si le pueden dar una miradita, no estaría mal. Como que te cierra lo anterior, decís. Claro, tal cual, tal cual. Lo que pasa es que, bueno, en tiempos normales, yo más que esta clase no alcanzo a dar en 2 horas. O sea, esto que ustedes vieron en una clase, en ese video que duró 1 hora, yo tardo 2 horas cuando lo explico en clase, cuando me van preguntando, cuando dialogo, y entonces nunca puedo dar
Además, máquinas térmicas, ya están quemados para ese momento. Y eso me quedó. Lo podría haber agregado ahora para que cerraran todos los conceptos, pero también es mucho. Esta última parte de la materia es muy intensa, ¿no? Sí, fue toda intensa. Y sabés qué, hay un montón de temas que no vimos, pero no te lo voy a decir porque no te voy a deprimir. Así que bueno, chicos, aviso a los ayudantes que empiezan a las 6. Sí, Bueno, yo dale. creo que Sí, sí. por mí sí. Sí, sí, Sí. sí, digo, no, ellos tendrán sus horarios, pero no 6:15, a las 6. Mm. Sí, sí, mejor. Bueno, ¿nos vemos? Bueno, muchísimas No, gracias. profe. Dale. No, Buena Muchas actividad. gracias, Mique. Buen fin de.